Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más estamos desde casa llevando el mensaje poderoso de la palabra de Dios para fortalecer, alentar, animar a la iglesia del Señor y también a todo amigo que nos escucha por medio de este canal. Y le animamos que también pueda quedarse con nosotros para escuchar este mensaje poderoso de la palabra, que va a ser de mucha bendición, muy beneficioso para su vida, su hogar, su familia. Así que esta mañana nuestro tema es alimento para más de 5,000 personas en medio del desierto. Eso es nuestro tema de esta mañana, que está basado en Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Voy a leer. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es un pasaje extraordinario, tremendo, donde el Señor Jesús está en la etapa de la popularidad. Está haciendo muchas obras beneficiosas y muchos milagros en el pueblo, en su pueblo, y está en esa etapa. Y este pasaje dice inclusive, cuando se enteró el Señor Jesús que Juan había muerto, entonces él se apartó a un lugar desierto. Y entonces la gente que estaba también ya siguiéndole al Señor Jesús, se enteraron que Jesús estaba yendo a ese lugar desierto. Y las personas y la multitud y esa cantidad de gente le siguieron. Tuvieron ese interés, ese deseo de seguir al Señor Jesús y escuchar sus mensajes y sus palabras, porque el mensaje del Señor Jesús es tan poderosa, es tan beneficiosa para todo ser humano que quiere buscar a Dios, que quiere acercarse al Señor, que tiene interés sincero de buscar a Dios. Ahora, también este milagro que el Señor Jesús hace está registrado en los 4 evangelios: en San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 escritores registran, y esto es porque esto es muy importante. Cuando en la Biblia encontramos 4 registros acerca de esta escena tan extraordinaria, tan maravillosa, implica que es de mucha importancia. Por eso esta mañana yo le animo que pueda usted escuchar este mensaje poderoso de la palabra de Dios y usted pueda ser bendecido y beneficiado grandemente. Así que, ¿qué vemos aquí ahora? Jesús y sus discípulos, se apartaron, dice, se fueron, y justamente en el versículo
13 y 14 dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los otros autores como Marcos, Lucas complementan esta escena maravillosa, y dicen inclusive la gente les habían seguido al Señor Jesús, se habían enterado que Jesús estaba yendo al otro lado con la barca y fueron a pie, y algunos llegaron primero que el Señor Jesús inclusive. Mira el interés, el deseo de querer escuchar, de seguir al Señor Jesús que tenían estas personas. Y cuando una persona, ¿cuál persona? Y este mensaje justamente es para todos los seres humanos, el Evangelio es para todos los seres humanos. Cristo vino a este mundo para todos los seres humanos. Cuando una persona se interesa voluntariamente, con sinceridad, con honestidad, y busca al Señor, va a venir y va a recibir tremendas bendiciones, va a ser impactado tremendamente en su vida, y también el Señor Jesús lo va a atender. Te va a atender, te va a ayudar, te va a fortalecer en el momento más difícil de tu vida. Por tanto, esta mañana vemos también entonces una gran multitud de hombres y mujeres y niños, no solamente varones, sino que una gran multitud de hombres y mujeres y niños le siguieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo mucha compasión y misericordia. El amor del Señor Jesús hizo que según otros textos, dice que probablemente Jesús estaba un poco cansado, quería retirarse con sus discípulos, un poco descansar. Sin embargo, cuando vio la gran multitud, tuvo compasión, misericordia y mucho amor, y les atendió y les sanó aún allí a muchas personas que estaban enfermos. Entonces, vamos a ver qué pasa entonces en ese día, en ese lugar, en el desierto. Bueno, dice ahí en el versículo 15 al 16, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Compren alimento, que compren comida. ¿Qué vemos acá entonces? Bueno, esa gran multitud, que eran más de 5,000 personas, entre hombres y mujeres y niños, y todo el día el Señor Jesús había atendido, había enseñado, y ya llegaba la tarde y comenzaba ya a anochecer, dice este texto. Y los discípulos preocupados, ¿no? También con la misma actitud de compasión, de misericordia, de amor por la multitud, por la gente, y se dieron cuenta que estaban en el desierto y no había que comer. No había cena. Entonces, vemos ese tremendo desafío también de parte del Señor Jesús, cuando los discípulos se le acercan al Señor Jesús y le dicen: Señor, ya es tarde. Despide ya a la multitud, que vayan a buscar comida. ¿De dónde vamos a sacar comida? Marcos, Lucas registran, dice, inclusive algunos dijeron: Señor, tenemos solamente una cantidad de dinero y pudiéramos comprar, no podría alcanzar para alimentar, claro, más de 5,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Entonces, el tremendo desafío que el Señor les lanza y la responsabilidad a sus discípulos, dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Los discípulos ahí quedaron seguramente
un poco petrificados, porque el Señor Jesús siempre nos va a desafiar, nos va a sorprender también y con sus enseñanzas, y siempre Dios nos desafía a hacer cosas más allá de nuestras fuerzas inclusive. Y ahí entra la fe, la confianza en ese Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hizo el cielo y la tierra de la nada, tiene poder para hacer los milagros, para desafiar también a sus hijos, a sus discípulos, y que puedan ejercer fe, confianza en ese Dios maravilloso. Bueno, entonces, los discípulos, gracias a Dios, ya habían trabajado, habían puesto ya en acción su fe, los discípulos, porque esto es un punto muy importante, la fe en nuestro Dios, la confianza en nuestro Dios, nuestra fe en acción. Ahora en este tiempo de tanta necesidad, de tanta dificultad que estamos viviendo, ahora es cuando usted tiene que poner en acción su fe. Este es el tiempo que usted tiene que demostrar su confianza, su fe en ese Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, el versículo 17 dice: y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Que los otros evangelistas dicen que había un jovencito que habían encontrado. Eso quiere decir que los discípulos ya habían trabajado, ya se habían preocupado, ya habían buscado cómo tratar de alimentar, o habían preguntado de repente, ¿cuántos tienen todavía alimentos? ¿Cuántos tienen algo? Bueno, un muchachito apareció allí con 5 panes y 2 peces que habían encontrado. Entonces, mi amigo, mi amiga, en este tiempo es muy importante usar la fe, la confianza en el Señor, pero también tomar previsiones. La palabra de Dios también es preventivo. Trabajar, hay que hacer lo que nos corresponde. Los discípulos hicieron lo que le corresponde. Trabajaron, buscaron. Estamos en esta crisis en este tiempo. La palabra de Dios es pertinente para todos los tiempos, y este tiempo que estamos en crisis, mi amigo, mi amiga, hay cosas que sí tenemos que hacer nosotros. Lo que nos indican nuestras autoridades, hay que ser puntual y obedecer, sujetarnos. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Pero también hay que confiar plenamente en Dios, hay que usar la fe, hay que poner en acción la fe, y esperemos en el Señor lo que Dios puede hacer. Si usted está trabajando bien, está en paz, está buscando a Dios, está siguiéndole al Señor, está usted confiando plenamente en Dios, aunque no haya que comer, usted esté tranquilo, Dios algo va a hacer. O con lo que tiene, usted acérquese a Dios y dígale: Señor, esto es lo que tengo, y Señor, bendice, multiplica. Yo no sé en este tiempo cómo está tu refrigerador, cómo está tu casa, cómo están tus provisiones. Yo no sé cómo estará tu trabajo, tu negocio. No te preocupes. Dios está llevando adelante todo este tiempo, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. No se preocupe. Usted sígale al Señor, interésese por buscar a Dios, ponga en acción su fe, haga lo que le corresponde. Tiene que hacer lo que le corresponde, sí, puntualmente, responsablemente, cada cosa que nos corresponde. El resto, Dios lo va a hacer. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cuando ya los discípulos han trabajado, han puesto en acción su fe, han hecho todo lo que les corresponde, y le llevaron esos 5 panecitos y 2 pececitos al Señor Jesús, y le dieron. Y el Señor Jesús dice en el versículo 18, dice: traédmelos acá. Mira, mi amigo, mi amiga, no importa qué situación, qué circunstancia esté pasando, no importa cuánto, mucho o poco que puedas tener, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, tienes comida, no tienes comida. Mira,
Preséntale a Dios, preséntale a Cristo. Señor, esto es lo que tengo. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Multiplica, Señor. Dame idea, dame sabiduría, Señor, para salir adelante en este tiempo de crisis, Señor. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios lo hace grande. Dios lo hace grande. Es decir, esos 5 panes Dios hizo muy grande. Multiplicó para más de 5,000 personas. Eso dice la palabra. Y leemos. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí está registrado cada cosa que estamos diciendo. Mira cómo Dios lo hizo grande, lo multiplicó. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, el Señor Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos, dice la palabra. Él no ha cambiado. Él está interesado. Él tiene compasión, misericordia de todos aquellos quienes buscamos al Señor y en general a las personas. Dios tiene misericordia. Y por la misericordia de Dios, por el amor de Dios aún, tienes todavía aún lo que tienes en casa y lo que estamos teniendo. Así que esta es una obra muy grande, es una obra sobrenatural. Es el milagro que Dios hace, es el milagro que el Señor Jesús hace. Y recuerda, nunca se olvide que Jesucristo es Dios. Es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de Israel, es el Dios que abrió el mar Rojo en 2. Ese es el Dios que destruyó a los egipcios, al enemigo de Israel. Ese mismo Dios que también abrió el mar, ese Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano a través del Señor Jesucristo. Por eso que Él tiene poder para multiplicar los panes, que es muy difícil de entender. Los cristianos, los hijos de Dios, creemos en los milagros. Creemos en los milagros. Porque eso es muy importante. No es fácil entender los milagros. Esto va más allá del raciocinio, de la lógica. Esto va más allá de nuestras capacidades humanas. Sin embargo, este Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible y puede hacer aparecer alimentos en su casa. Puede usar muchos medios para hacerle llegar lo que usted necesita. ¿Cómo puede ocurrir esto? No es fácil de explicar, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Usted tiene que buscar experimentar esto. Estos personajes, hombres y mujeres y niños y sus discípulos, experimentaron. ¿Por qué? Porque creyeron, confiaron, buscaron, siguieron a Cristo, se interesaron. Ojo, caminaron de sus casas, del pueblo hacia el desierto, a pie en ese tiempo. En estos tiempos mucha gente no quiere hacer nada por las cosas de Dios. Aún los cristianos mismos no queremos buscar ni siquiera a Dios en nuestra casa. Sin embargo, queremos que Dios nos ayude. Mira, para recibir la ayuda de Dios, para que las promesas de Dios se cumplan, para que haya grandes milagros, siempre hay una demanda. Detrás de cada promesa de la palabra de Dios hay una demanda que nos corresponde, que tenemos que hacer. Y estas personas se interesaron y caminaron, fueron hacia el desierto. Y mira lo que Dios hizo. Hizo un gran milagro de alimentarles, de sanarles, de darles todo lo que ellos necesitaban. Entonces, mi amigo, mi amiga, también a Dios se experimenta. Ahora, los milagros de Dios están en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento
hasta el Nuevo Testamento. Los milagros de Dios. Los cristianos creemos en eso. Por eso es que solamente un ejemplo he tomado que está en Primera de Reyes, la experiencia de Elías y la viuda de Sarepta. Para los que ya conocemos esta historia, bueno, Israel entró en tiempo de hambruna. En tiempo de hambruna. Esperamos que no lleguemos a eso en nuestro país, en el mundo, en este tiempo. Sin embargo, en esa época hubo hambruna porque no llovió por 3 años y medio. Entonces, en esa circunstancia había una mujer viuda y que tenía un solo hijo. Y dice que esta viuda solamente tenía un poco de harina y tenía un poco de aceite y estaba saliendo a recoger leña para cocinar una tortilla de esa harina y era su última comida. Llegó Elías, enviado por Dios, dirigido por Dios, guiado por Dios, y le dijo a Elías: dame primero a mí esa torta, porque Dios lo ha dicho. Y la mujer fue obediente, mira, ahí está la demanda. La mujer fue obediente y coció la torta y se lo dio a Elías. Y de pronto miró su vasija, había más harina. Miró su vasija de aceite, había más aceite. Hizo otro para su hijo y miró y había más. Y de esa manera aparecieron más harina y más tortillas y más comida. Y todo ese tiempo de hambruna, esta mujer, Elías y su hijo, fueron sustentados milagrosamente. De eso se trata, mi amigo, mi amiga. En este tiempo, Jesucristo no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Sigue haciendo milagros, pero tienes que creer. Tienes que usar tu fe, confiar en Dios en estas circunstancias difíciles y buscar y clamar a Dios, que Dios bendiga tu hogar, tu familia y tus necesidades. Luego, la multitud de hombres y mujeres y niños esa noche fueron bendecidos, fueron alimentados. Volvemos a Mateo capítulo 14 que estamos estudiando, del versículo 20 al 21 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar mujeres y los niños. Bueno, muchos escritores, muchos comentaristas, casi la gran mayoría coinciden que por lo menos fueron atendidos o fueron alimentados esa tarde y hubo cena para más de 5,000, casi 10,000 personas, aprox, dicen muchos comentaristas. Porque dice aquí habían más mujeres también y habían también niños. Y usted sabe que generalmente en las reuniones a veces hay más mujeres, o en muchos lugares hay más mujeres que hombres. Entonces, de esa manera llegan a la conclusión que Jesús alimentó más de 10,000 personas aproximadamente. Ahora, ¿te imaginas recoger peces, traer peces para 5,000 o 10,000 personas? ¿Cuántas toneladas de peces? ¿Cuántas canastas de panes? Yo no sé con cuántos peces usted, si pensemos en una trucha, ¿no? ¿Cuántas truchas usted se come? Y se saciaron y sobró todavía. Mira la cantidad de alimento que el Señor Jesús hizo aparecer. Esas son cosas milagrosas que Dios hace con sus hijos, quienes se interesan, que buscan a Dios. Y toda persona, no solo sus hijos, sino toda persona que pueda buscar a Dios, Dios les va a atender de esa manera. Así que mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, esta mañana les animamos que en este tiempo podamos buscar a Dios, podamos acercarnos al Señor y usted va a experimentar maravillosamente estos milagros, estos beneficios para su vida, para su hogar. Ahora,
aplicando a nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida estas enseñanzas? Bueno, número uno, Dios es real, Dios nos ama, Él tiene compasión, misericordia y Él es muy amoroso con cada uno de nosotros. A pesar que somos pecadores, a pesar que a veces vivimos distante de Dios, Dios siempre nos ama y tiene compasión de nosotros. Número dos, cree en el Señor, confía en medio de esta necesidad que cada uno estamos pasando. Todos estamos siendo afectados por esta situación. Sin embargo, esta mañana, cree, confía y pide a Dios, acércate al Señor por todas tus necesidades y Dios te va a sorprender. Dios siempre sorprende a los seres humanos. Cuando usted lee la Biblia vas a encontrar que Dios sorprende con muchos milagros, con muchas bendiciones a los seres humanos, porque Dios está interesado con cada uno de nosotros. Número 3, recuerda que los 4 evangelios registran esta escena tan maravillosa. ¿Por qué? Porque esto es verdad. No solo que los 4 evangelios, sino que más de 10,000 personas presenciaron, experimentaron, vieron, comieron, se saciaron. Esto es verdad, esto es real, no es un cuento. Esto es la historia que ocurrió esa fecha que registra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Registran sus discípulos esta escena. Y mira la cantidad de personas que testifican, que presenciaron y experimentaron. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, también a Dios se experimenta. Toda persona que comienza a tener esa experiencia personal con Dios, a través de los milagros, a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que sea, amamos a Dios, nos fortalecemos más en el Señor y conocemos cada vez más al Señor de esa manera. Yo le animo, mi amigo, mi amiga. Número 5, es tiempo de volvernos a Dios. Yo estoy seguro que Dios está permitiendo toda esta situación. Es porque Dios nos ama, Dios tiene compasión, misericordia. Porque seamos honestos, el mundo se ha alejado de Dios, el mundo rechaza a Dios, el mundo está haciendo muchas cosas, más bien contra Dios, contra su palabra, contra la humanidad, contra su creación y contra tantas cosas. Y Dios está permitiendo esto. ¿Para qué? Para que nos humillemos, reconozcamos a Dios y volvamos al Señor y Dios pueda bendecir su hogar, su familia, su vida. Mi amigo, mi amiga, hermano, hermano. Quiero terminar este mensaje solamente invitándole que podamos volvernos al Señor. Si eres creyente, reafirma tu fe. Si eres creyente, confía en el Señor, espera en el Señor, Dios te va a sorprender. Y si aún usted no ha creído de todo corazón, no se ha interesado de todo corazón de seguir al Señor, su palabra, de ser discípulo del Señor Jesucristo, esta mañana yo le invito que usted pueda entregar su vida al Señor y Dios hará grandes milagros en su vida, en su hogar, en su familia. Si usted quiere entregar su vida al Señor, permítame orar por usted y también de paso quiero orar por su hogar, por su familia, para que Dios multiplique lo que tienes, Dios bendiga lo que tienes. Y lo que tienes también usted, siempre ora para pidiéndole a Dios que Dios multiplique todo lo que tienes en casa también. Vamos a orar. Soberano buen Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, oh Dios, por esos grandes milagros que el Señor Jesús ha hecho para cada uno de nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, te abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Y te pedimos que vengas a morar nuestro corazón y perdona al Señor todo pecado. Hoy decidimos, Señor, voluntariamente seguirte. Queremos ser tu discípulo. Quiero ser, Señor, tu hijo, Señor. Y te pido que vengas a morar a mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Haz un milagro en mi vida. Haz un milagro en mi casa, en mi hogar. Gracias, Padre. Y Señor, y quiero orar en esta mañana, Señor, por cada hogar, de cada persona que escucha ha escuchado este mensaje, Señor. Que multipliques todo lo que tienes, Señor.
que ocurran milagros, Señor. Que lleguen, Señor, alimentos a la casa. Señor, que se multipliquen los alimentos que tienen, Señor. Señor, se multipliquen los recursos que tienen, Padre. Gracias, Señor. Creemos que tú lo haces. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos firmes, perseverando en el camino del Señor. Muchas gracias.